Because you enjoy going to church. Because you enjoy going to Porque church. ustedes disfrutan venir a la iglesia. I was watching you as you were singing Los miraba mientras cantaban and worshiping the Lord. y adorando al Señor. Aren't you glad that Christianity is not a dead religion? ¿No está contento de que la vida cristiana no es una religión muerta? And we go to God's house, we enjoy being in God's house. Y cuando estamos en la casa de Dios, disfrutamos estar en la casa de Dios. Now that our children are grown, we don't always get together. Y ahora que nuestros hijos están grandes, no siempre estamos juntos con ellos. But when our children come together, we have a good time being together. Pero cuando nos juntamos como familia, tenemos un buen tiempo juntos. That's what God's people ought to do when we get to God's house. Y eso es lo que debe hacer el pueblo de Dios cuando llegan a la casa de Dios. Now, I know the hour's late and you don't worry about it, Yo sé que es tarde y a ustedes eso no les preocupa, but I do. pero yo sí. And I don't want to keep you too late, Así que no lo voy a dejar que salga muy tarde. but I thank you for coming. I know this is Saturday night. Le doy gracias por venir. Yo sé que es sábado por la I noche. hope you will make it to the house of God in the morning. Y yo espero que mañana, en la mañana, usted pueda And volver so a la casa de I'll Dios. try to not keep you too late tonight. Así que no lo voy a dejar que salga muy tarde para que But I am vuelva. grateful to be here, and I thank God for your pastor. Estoy agradecido de estar aquí. Le doy gracias a Dios He por was su the one pastor. who invited me to Dominican Republic the first time I came here to preach. Él fue el que me invitó a la República Dominicana la primera vez que vine. And that was back in 1991. I couldn't remember, but his wife told me. Yo no me podía acordar, pero fue en el 91 y su esposa me lo acordó. ¿Dónde está? Miss Aguero, where's she at? There she is. Ahí está la She esposa even del told me pastor. what I preached. Ella me dijo hasta lo que yo prediqué. I can't even remember what I preached. Yo ni siquiera recuerdo lo que prediqué. I asked her what it was. Y yo le pregunté a ella qué She fue. told me the sermon. Y ella me dijo el I mensaje. said, that sounds good. Will you give it to me? I'd like to preach that Y yo le dije, sermon. suena bien, dámelo de nuevo para yo predicarlo Man. otra vez. I don't even remember what I preached last Sunday, let alone 20-something years ago. Yo ni siquiera me acuerdo lo que prediqué el domingo pasado, menos 20 años atrás. But he was the man that introduced me to this country. Pero ese fue el hombre que me trajo a este país. And I appreciate our friendship down through the years. Y aprecio nuestra amistad por los años. And we've been in the West Indies now almost 40 years. Hemos estado en el Caribe por casi 40 años. And I don't know of another man of God that enjoyed the place where God placed them than me. Y yo no conozco a alguien que disfrute más estar donde Dios lo haya puesto. Que I am so grateful the Lord called myself and my family to the West Indies over 40 years ago. a mí. Yo le doy gracias a Dios por llamarme a mí, a mi familia, de hace 40 años. And the people that God's let our paths cross with. Y la gente que Dios ha puesto en nuestro camino. We had no idea when we went to Puerto Rico to start an English ministry in a Spanish-speaking country what God would do. No teníamos idea de que Dios nos iba a llevar a Puerto Rico a empezar una iglesia en inglés en un país que habla español y que iba a hacer Dios con eso. But I knew that God had a purpose for us doing that. Pero sabíamos que Dios tenía un propósito en hacer esto. And of course, He has entrusted us with other ministries now through that local church. Y a través de ese ministerio Dios también nos ha confiado a otros ministerios. But for years, I struggled about staying in Puerto Rico. Y por muchos años batallé en quedarme en Puerto Rico. Then God showed me why, one of the reasons He brought us there. Y entonces el Señor me enseñó una de las razones por las que me permitió I estar think allá. one of the greatest privileges that God has given us at Calvary Baptist Tabernacle, Y creo que uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado a nuestra iglesia, Calvario Bautista Tabernáculo, not meaning less than our local church, of course, and our church family, claro, me refiero a más que nuestra iglesia local, but one of the greatest privileges God's given us is to help train young people for the ministry that He's called them into. uno de los más grandes privilegios que Dios nos ha dado es entrenar a jóvenes al In ministerio que Dios lo ha llamado. 1996, when we began Calvary Baptist Bible College, En el 96, cuando empezamos en la Universidad Bíblica El Calvario, in 98 we had one student en el 98 teníamos un estudiante from the island of Barbados. de Barbados. But this coming May, we will have graduated over 100 students now, Y ahora para mayo vamos a tener más de 100 graduados and they're serving God in over 22 different countries. y están sirviendo a Dios en más de 22 países. And many of you, and I say this to the pastors tonight, have let your young people come to our local church to prepare for the Y ministry. le digo esto a los pastores, muchos de ustedes han dejado a sus jóvenes que vengan a nuestra iglesia a prepararse al ministerio. I thank you for trusting us with your young people. Y le agradezco que nos confíen en sus jóvenes. We do not take that lightly, we take it very seriously. Y no tomamos esto a la ligera, lo tomamos And I'm seriamente. humbled that you would trust us with your young people.
Y yo me siento humillado de que usted nos confíe a sus jóvenes. And we've got some wonderful young people there. Y tenemos buenos jóvenes allá. It seems like every group of young people has a special spirit about them. Y parece que cada grupo de jóvenes que vaya tiene un espíritu especial. Jesse Natram was our first student from Barbados. Nuestro primer estudiante era Jesse And then the Nathan. next year, God gave us 8, Y después el Señor nos dio and 8. then 12. Y después And 12. it just keeps coming. And so we thank God Y for después you. siguieron viniendo y le damos gracias a Dios. I want to thank this church for supporting our Bible college. Y agradezco a esta iglesia por apoyar nuestra universidad. You're investing, training young people into the ministry. Usted está invirtiendo y entrenando jóvenes al Now, I know ministerio. we're not the only ones that's doing that here in the islands. Yo sé que nosotros no somos los únicos en el Caribe haciendo esto. And I know that you have institutions here that train people. Y sé que también ustedes tienen instituciones que entrenan a los jóvenes. But you know, God has a different work for every ministry. Pero Dios tiene una obra diferente para cada ministerio. And one of the things that God has given us that I think special that we can help is training people to reach the deaf. Y una de las cosas especiales que Dios nos ha dado a nosotros entrenar a los jóvenes para alcanzar a los sordos. How did the deaf come to know Christ? ¿Cómo puede llegar un sordo a The conocer Bible a said Cristo? faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la That's palabra not de the Dios. hearing of the ear, that's the hearing of the heart. Pero no está hablando del oír del oído, sino del And so corazón. you have to speak a language that they can hear. Así que usted tiene que hablar un idioma que ellos puedan oír. And in our countries here in the West Indies, there's very few local churches reaching the deaf. Y en nuestro país, en el Caribe, hay muy pocas personas alcanzando a And los we sordos. had from young people from here that are preparing for that ministry, and I think God's going to do some great things here in days to come. Y tenemos algunos jóvenes en la República Dominicana que se están preparando para eso y sabemos que Dios va a hacer grandes So cosas I los días want que to thank you, vienen. church, and churches that are here that entrust us with your young people. Así que gracias iglesias y las iglesias que están aquí por confiarnos a sus jóvenes. And I thank you for the prayers that you've given us through the years. Y le agradezco las oraciones que han hecho por nosotros I en los know años. this place prays for me and the ministry there many times. Yo sé que este lugar ora por mí y por el ministerio muchas veces. And so I'm grateful for that. Y estoy agradecido de eso. I ask you to open your Bibles tonight to the book of Numbers, chapter 4. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Números, capítulo 4. Last night we preached on prayer, Anoche predicamos de la oración and that's such a broad subject to do one message in it. It was very difficult, y es un tema muy amplio para hablar solamente en una noche, es un poco difícil. but we tried to show you the importance of touching prayer, touching God in heaven for the work on earth. Y tratamos de enseñarle a usted la importancia de tocar el trono de Dios desde la tierra. And then our first session tonight, we spoke about fasting. Y nuestra primera sección esta noche hablamos de el ayuno. I would ask you to stand with us if you found Numbers chapter 4. Y le voy a pedir que se pongan de pie cuando encuentre Números 4. Your pastor asked me to address this issue of holiness. Su pastor me pidió que hablara del asunto de la santidad. There's many ways that we could address this. Hay muchas maneras en que podemos hablar de este I tema. want to address it probably in an unusual way tonight. Y quiero manejarlo de una manera inusual en I esta don't know noche. what you think about when you think about holiness. Yo no sé en qué usted piensa cuando piensa en santidad. And of course, you know, we just, the world just, the Catholic Church just elected another new pope. Usted sabe que la Iglesia Católica acaba de elegir un nuevo papa. I watched some of the news, Y yo vi las noticias and they called him Your Holiness. y lo llaman a él su santidad. I wonder what really that they understand what Your Holiness means. Y yo me pregunto qué ellos entienden por santidad. Within ourselves, we're not holy, Dentro de nosotros no somos santos, but in Him we are holy. pero en él sí somos santos. And so, what happens, or how does something or someone become holy? ¿Qué pasa o cómo algo o alguien se convierte en santo? The word holy comes from the word sanctified. La Biblia, la palabra santo viene de la palabra And how santificado. do we become sanctified? Y cómo nosotros somos santificados. Now, all of this is in Christ. Todo esto es en Cristo. We're justified in Him. Estamos justificados en él, We're sanctified in Him. santificados en él, We will be glorified because of Him. y vamos a ser glorificados por All él. of that is in Christ. Y todo eso es en Cristo. But when we talk about holiness Pero cuando hablamos de santidad and how does something become holy y cómo algo es santo and what is the consequences of that holiness, y cuál es la consecuencia de esa santidad, that's the way that I want to address it tonight. y de esa forma que quiero Because verlo en esta if noche.
you are in Christ, Porque si usted está en Cristo, you are sanctified. usted está santificado And you are being sanctified. y está siendo And what santificado. that means that you're set apart for Him. Lo que significa que usted ha sido apartado para Él. We're holy in Him. Somos santos en Él. I'm going to give you a very brief statement as a doctrinal statement. Y le voy a dar una aseveración breve. Positionally, we're in Christ. Posicionalmente We're estamos en already Cristo. justified, sanctified, and glorified. That's positionally Ya in hemos sido Christ. justificados, santificados y glorificados. Eso es posicional. God did all of that for us in Christ. Dios hizo todo eso por nosotros en And when I Cristo. got saved, I didn't know any of that. Y cuando yo fui salvo no sabía nada de It's eso. only when I become understanding the Word of God that I understood that. Pero cuando yo vine a entender la palabra de Dios pude entender esto. But I want to talk to you tonight about holiness Yo in quiero this hablar a usted respect. de la santidad en este sentido. When something becomes holy, Cuando algo se convierte en we must know santo, why it become holy. ¿por qué se convierte en santo? Then we must be careful about touching that which becomes holy. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en tocar aquello que es santo. And I want to deal with it in this respect tonight. Y yo quiero hablar con esto de esta manera. The danger of touching holy things. El peligro de tocar las cosas santas. And I'm going to lead up to what I want to close with tonight in Y- Romans chapter 12. Y esto and nos va a verse 1 and llevar 2. a lo que queremos terminar hoy en Romanos 12, 1 y 2. And who we are and what we are in Christ because we are holy. ¿Y quiénes somos nosotros en Cristo? I want to use verse 15 as a text verse tonight. Y quiero usar el versículo 15 como mi texto en esta There noche. is a warning in this Hay un aviso en esto. because God gives us a warning about touching holy things. Porque Dios nos da un aviso de tocar las cosas santas. I'm going to ask our brother if he'll read this tonight, verse 15, Le voy a pedir al hermano que lea el versículo 15 and then we'll have prayer and you can be seated. y luego vamos a orar y usted puede And sentarse. then we're going to look at touching holy things tonight. Y luego vamos a hablar de tocar las cosas And I santas. trust that God will speak to our hearts as only He can. Y confío que Dios hable a nuestros corazones como You solo Él lo listen puede as our hacer. brother reads verse 15 of chapter 4 of the Versículo book of 15 de Numbers. capítulo 4 del libro de Números. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. When we read something in the Bible that God is talking about, we need to listen very carefully. Cuando leemos algo en la Biblia que Dios está hablando, tenemos que escuchar con mucho cuidado. This piece of furniture was holy. Este pedazo de mueble era santo. I'll give you a reason why it was holy in a few moments. Yo le voy a decir en unos momentos por qué era santo. But God told man, don't touch it. Pero Dios le dijo al hombre, no lo toques. And we need to know why and the danger and the consequences when we touch that which is holy. Y nosotros necesitamos saber por qué y el peligro y las consecuencias cuando tocamos las cosas santas. Let's pray and you be Oremos. seated. Father, we thank you tonight for the good service, Padre, te damos gracias por el buen servicio, for all of the music por toda la música that was Christ honoring que honró a Cristo and edifying to the saints of God. y edificó los santos de Now, Dios. Lord, I know this is Saturday night. Señor, sabemos que es sábado por la noche, People have worked hard this week. que la gente ha trabajado duro esta The semana old body is tired and rightfully so. y su cuerpo está cansado de una manera But I justa. believe just coming to the house of the Lord tonight, Y han venido a la casa tuya enjoying the good singing, y han disfrutado el cantar has refreshed this thy people. y que esto sea para refrescar a tu I pueblo. thank you for this local church Te doy gracias por esta iglesia and the local pillars that they have based the building upon this local church. y los pilares sobre los cuales han edificado esta Now, iglesia. Lord, it's my responsibility tonight, Y es mi responsabilidad en esta noche and I'll be talking about holy things. de hablar de las cosas santas. I pray you'll help me. Te pido que me You know ayudes. why you laid this portion of scripture upon our heart, Y tú sabes por qué pusiste esta porción de la and you know escritura what en mi you want to corazón. speak to our hearts about Y tú tonight. sabes lo que quiere hablar a nuestro corazón esta So noche. help us not to waste words, Ayúdanos a no desperdiciar las but palabras speak only that which is necessary, y hablar lo que es necesario, that you might speak to our hearts, que tú hables a nuestros corazones, as only God can speak to hearts of men. como solamente Dios puede hablar a los And we'll corazones de los thank you hombres. for what you do tonight, Te damos gracias por lo que hacen esta noche. for we ask and pray this in Christ's name. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Now thank you, and you can be seated. Gracias, pueden sentarse.
we find God given some instructions about how to move this piece of furniture in the tabernacle. Encontramos a Dios dando instrucciones cómo mover este pedazo de mueble en el tabernáculo. And God gave some very strict instructions. Y Dios dio instrucciones muy estrictas. I'll deal with that in a few moments. Y vamos a hablar de eso en unos momentos. But really, I want you to understand the simplicity of what it means to be holy. Pero yo quiero que usted entienda la simplicidad de lo que significa ser The santo. word holy, as I told you, it simply means to be sanctified. La palabra santo, como le dije, simplemente significa estar And it santificado. means specifically to be set apart Específicamente significa for God's purpose. apartado para el In other propósito de words, Dios. when God sanctifies something, En otras palabras, cuando Dios santifica God algo, just simply says, Dios simplemente this is dice, mine, esto es mío, you can't touch it, tú no puedes tocarlo, you can't use it, no puedes usarlo, except the way that I tell you to use it. al menos que sea de la manera que yo te digo que So lo uses. anything that belongs to God is holy. Así que cualquier cosa que pertenece a Dios es If santa. something belongs to God, Si algo pertenece a Dios, He has the right to use it any way that He wants to use Él it. tiene el derecho de usarlo en cualquier manera que Él quiera And usarlo. God has a right to tell us how we to address holy things. Y Dios tiene el derecho de decirnos a nosotros cómo usar las cosas santas. This is God's book of revelation to us. Este es el libro de Dios de la revelación a nosotros. You'll never know God Usted nunca va a conocer a Dios through nature. a través de la naturaleza. You will not know God Usted no va a conocer a Dios through religion. a través de la You'll religión. only know God through the Word. Usted solamente conoce a Dios a través de su The palabra. Lord said, search the Scriptures. El Señor dijo, escudriñad las For in escrituras, them you think you have life, porque a vosotros os parece and they are they which testify of que en me. ellas tener la salvación, ellas son las que As dan I've read testimonio through de the mí. Bible and preached through the years, Cuando voy a la Biblia y he predicado por todos los años, I've noticed that God separates certain things for Himself. yo noto que Dios ha separado cosas para Él. We need to know what God has separated for Himself. Y nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios ha separado para Él. Ignorance is not an excuse La ignorancia no es una excusa for not being obedient to God. para no ser obediente a Dios. God has given us clear instructions in His Word. Dios nos ha dado instrucciones claras en su So palabra. simply when God separated something, Así que simplemente cuando Dios He separe said, algo, this is mine, Él está diciendo, eso es mío, and you must use it this y way, usted debe usarlo de esa or manera, not even touch it. y no ni siquiera tocarlo. And then there's consequences if we do disobey God. Y hay consecuencias si nosotros So desobedecemos a really, Dios. the word sanctified simply means to be set apart. Así que santificado significa apartado. And as you go through the Word, you'll find there's things that God has set apart for Himself. Y si vamos a través de la palabra, vemos que hay cosas que Dios santificó para Now Él. hear this statement very carefully. Escuche esta In aseveración such a cuidadosamente. case, man could not touch what God has set apart. En caso de que el hombre no pueda tocar lo que Dios ha apartado, The Ark of the Covenant was a very small piece of furniture in the tabernacle. el arca del pacto era un pequeño pedazo de mueble en el tabernáculo. God said that they were to put the law in there, and the Aaron's rod was put in the Ark of the Covenant. Dios dijo que la ley debería ser puesta aquí encima y los utensilios de Aarón, la vara de Aarón. And when the tabernacle was moved, God told them how to move it. Y cuando el tabernáculo iba a ser movido, Dios le dijo a ellos cómo tenían que moverlo. Now God said, this Ark of the Covenant is mine, it's set aside. Y Dios dijo, esta arca del pacto es mía, está apartada. When you move the Ark of the Covenant, Cuando usted muevan el arca del pacto, you're not to touch it with man's hand. no deben tocarla con la mano de los hombres. If you read about the structure of this little ark, Si usted ve la estructura de esta arca, it had rings on it, and they were to slide the stabs through these little rings. tenía anillos para que le pusieran los palos a través de estos anillos. The Levites and the Levites only were to carry the Ark of the Covenant. Los levitas y solamente los levitas podían cargar el arca del pacto, But they were not allowed to touch it. pero ellos no estaban They were permitidos to carry tocarla. the Ark of the Covenant on their shoulders. Ellos le iban a cargar sobre sus hombros. And this piece of furniture was in the holiest of holies. Y este pedazo de mueble estaba en el
lugar santísimo. And so God said, this is sanctified. Así que Dios dijo, esto está santificado, está apartado, You're not to touch it no debes tocarlo by man's hands. con la mano de hombres. So God gave very clear instructions of how it was to be moved. Así que Dios dio instrucciones claras cómo debía ser I want movido. you to turn your Bible to 2 Samuel chapter 6 just for a moment. Y yo quiero que usted vaya a 2 Samuel capítulo 6 por un momento. Now through the years, A través de los a años, lot of things happened to Israel. muchas cosas le pasaron a Israel. And the Ark of the Covenant was taken from Israel, and it was taken by the Philistines. Y el arca del pacto fue tomada de Israel por los filisteos. When David became king, Cuando David fue rey, he wanted to bring the Ark of the Covenant back to Jerusalem. él quería traer el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. There was a day, and here they were moving Y aquí ellos estaban moviendo and bringing the Ark of the Covenant back to Jerusalem. el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Now, it was a good thing. Would you not agree with me? Y fue algo bueno que David tenía. ¿No está usted de It was a acuerdo good conmigo? thing to bring the Ark of the Covenant back to Jerusalem. Y era un buen deseo de traer el arca del pacto They a were Jerusalén. doing a good thing. Ellos estaban haciendo algo bueno, But they wasn't doing it the right way. pero no lo están haciendo de la manera They had the correcta. Ark of the Covenant Tenían el arca del pacto on a cart, sobre un carro. like a wagon, and oxen were pulling this cart. Y un buey estaba alando este carro. And here in 2 Samuel, Y en 2 de here Samuel, these ox are bringing the Ark of the Covenant back to estos Jerusalem. bueyes estaban trayendo el arca del pacto a Jerusalén. That's a good thing, Es algo bueno, but they're doing it the wrong way. pero lo están haciendo de la manera incorrecta. As they're coming over the road, Y mientras van por el camino, it must have been a very bumpy part of the road. parece que había un lugar inestable. The cart began to shake, Empezó a temblar el carro. and the ark began to shake. Y el arca empezó a And temblar. it looked like the ark was going to fall off of the cart onto the ground. Y parecía como que el arca se iba a caer del carro hacia el What suelo. would you have done? ¿Qué haría usted en Oh, ese this caso? is the ark of God. Usted diría, este es el arca de We're Dios. bringing it back to Y Jerusalem. vamos a llevarla a We Jerusalén. can't let it fall on the No podemos ground. dejar que caiga al Let me suelo. ask you a question. Le puedo hacer una If you were pregunta. walking beside that cart Si usted hubiese estado caminando al lado and de ese you carro saw the cart y shaking usted ve el carro temblando and you saw it was going to fall off, y usted ve que se iba a caer it may burst open. y puede ser que se rompiera, Contents inside could be destroyed. el contenido dentro iba a ser What destruido, would you do? ¿qué iba a hacer usted? You'd probably do what this man did. Probablemente usted iba a hacer lo que hizo And este notice hombre. what he did Y mire lo que él hizo. in chapter 6, verse 6 and Capítulo 7. 6, versículos 6 y 7. Listen to these words. Brother Gabriel, read it for us. Escucha estas palabras. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Now what happened? ¿Qué pasó? This man probably did exactly what you would do. Este hombre hizo exactamente lo que no, tú hubieses hecho. Oh, that's a wonderful thing. Él estaba haciendo algo But maravilloso. now it's shaking. Pero ahora It's gonna fall está off. temblando y se va a I don't caer. want it to fall off. Y yo no quiero So que he caiga. takes his hand and he tries to stabilize Así que él it. tomó su mano para And sostenerlo. when he touches it, Y cuando lo tocó, he dies. murió. And the Bible tells us why he died. Y la Biblia nos dice por qué murió. Because the anger of the Lord was kindled against Porque him. la ira de Dios se encendió contra él. You see, beloved, he decided to do a good thing the wrong way. Usted ven, amado, él trató de hacer algo bueno de una manera Here's the incorrecta. philosophy that we have as human beings. Esta es la filosofía de los seres humanos. The ends justifies the means. El fin justifica los medios. That is not a good philosophy in life. Esa no es una buena The filosofía en la ends vida. will never justify the means. El fin nunca va a We justificar need los to medios. know what God says Necesitamos saber lo que and Dios do dice it the way God says y hacerlo de la do it. manera que Dios dice que lo hagamos. May I say unto you, good intentions doesn't make wrong things right. Déjeme decirle que las buenas intenciones no hacen las cosas incorrectas God buenas. said, number one, it's the Levites that are to Dios carry dijo the ark. primeramente que iban a ser los levitas. Number two, that are to carry it on their Y shoulders. segundo, que iba a ser sobre los Man is hombros. not to touch it. El hombre no debe You tocarlo. said that's not fair. Usted dice eso no es justo. What's right is not always fair. Lo que es justo no siempre God tells es us correcto. what to do and to do it right. Lo que Dios le, lo que, perdón, sorry, let me straight that word. All right. Lo que es correcto no siempre parece justo a manos humanas. Cuando Dios dice que hagamos algo, eso es lo justo. Somebody ought to say amen. Alguien debe decir amén.
The Word of God said it was sanctified. La palabra de Dios dice que When fue it was set santificado. apart, God had a right to say how it was to be moved. Y como Dios lo apartó, tenía el derecho de decir It cómo se iba a mover. represented the holiness of God. Y esto representa la santidad de And Dios. man has no right to handle the holiness Y el of hombre no God tiene derecho in the way that he wants de to usar la handle santidad God. de Dios en la manera que Él quiere. There's something else that's very holy that God has put a warning upon. Y hay algo más que es muy santo que Dios ha puesto un aviso. You to turn your Bible to the last book of the Bible, the book of Revelation. Vaya al último libro en la Biblia, el libro de May I Apocalipsis. say unto you, the Word of God is holy. Déjeme decirle que la palabra de Dios es santa. This book is the inspired, inerrant, infallible Word of God. Este libro es el libro inspirado, inerrante, infalible, palabra de This Dios. book doesn't say what God thinks, it says what God says. Esto no lo dice lo que Dios piensa, sino lo que Dios dice. The men who God used to write this book did not write what they thought God meant. Los hombres que Dios usó para escribir esto no escribieron lo que ellos They pensaron wrote que Dios dijo. exactly what God said. Ellos escribieron exactamente lo que Dios dijo. This is the Word of God. Esta es la palabra de Dios. This is a holy Word of God. Esta es la santa palabra de And Dios. we live in a day and a time Y vivimos en un tiempo when a lot of men think because they've got certain degrees que algunos hombres piensan porque ellos tienen algunos grados and they académicos think they know the Greek and they think they know the Hebrew, y ellos creen que saben el griego y el that hebreo, they can go back and correct God's Word. que ellos pueden venir a corregir la palabra Let de me Dios. read to you what God says about somebody that touches His Word. Déme leer lo que dice Dios de alguien que toque su palabra. Again, listen to verse 18 and verse 19. Escuche de nuevo Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. God said His Word is not to be changed. Dios dijo que su palabra no God debe ser said, cambiada. You cannot add to my Word. No puedes agregar a mi palabra. God said you cannot take away from my No Word. puedes quitarle a mi palabra. Now, just like He told Uzziah, he died because he touched the ark. Así como pasó con Usías que murió porque tocó el arca. God said, you touch my Word, Dios dice, tú tocas mi and palabra, I'll add to you the plagues of this book. te voy a mandar las plagas de este libro. God said, you take away from my Word, Tú quitas de mi and palabra, I'll take away your name out of the Lamb's Book yo of voy a Life. quitar tu nombre del libro de la vida. God is very serious about what is Dios es sanctified. muy serio de lo que Él God santifica. is very serious about what is holy. Dios habla en serio de lo que es santo. Sometimes when I see people how they treat this book, Y muchas veces cuando veo gente como tratan how este they libro, make light of this book, cómo ellos hablan mentiras de how este they libro, laugh at this book, cómo se ríen de este how libro, they scorn this book, cómo ellos se burlan de how este they libro, mock this book, how they mock and jeer this book. cómo se burlan también de It este libro. scares me because I know what God says He'll do to that person about this book. Eso me atemoriza porque yo sé lo que Dios dice que le va a hacer a la gente que A few se years meten con ago, este we libro. were having some problems over in Puerto Rico, Hace unos años teníamos un problema en Puerto Rico and they accused me of child abuse. y me acusaron de maltratar a los niños And because we have paddling in our school. porque nosotros en la escuela castigamos a los And niños so the con news media decided to make a report about us and put con us una on varita, television. así que las noticias decidieron hacerlo And, público, then the newspaper got a hold of it, así que salió en el periódico and they had a big article. y tenía un gran artículo Here was a picture of this big, brutal man. y había un cuadro ahí, un And, dibujo he de had un hombre he had a grande, belt in his hand, and he grueso, ran con una back. correa And there was a little child here in the corner. y un pequeño niñito ahí en la esquinita. And then, like he was going to be hit, Y como que él iba a ser golpeado. and then the headline said, Y el titular decía, this is the verses that Pastor Daniels uses to justify child abuse. estos son los versículos de la Biblia que Pastor Daniel usa para abusar de los niños. And they quoted half of a verse. Y pusieron la mitad de un versículo. They didn't give the whole verse. No dieron el versículo They completo. just took out some words and made it look like Sacaron algo what they wanted to que say. parezca decir lo que ellos querían que dijera. Well, the next day we had a news release and we had the television people there Así que el próximo día vinieron las that was noticias, doing the article. que estaban la gente que estaba haciendo el And artículo. my son came to me and he said, Dad, Y mi hijo vino y me dijo, papá,
This is the lady that wrote the article that put it in the paper Esta es la dama yesterday. que escribió el artículo en el periódico ayer. I said, oh, glad to meet you. Y yo le dije, ya, gusto en conocerla. I said, ma'am, can I talk to you just for a moment? Y le dije, señora, ¿puedo hablar con usted por un momento? And I turned to Revelation 22. Y fui a Apocalipsis 22. I said, now you can say I said anything you want to. Le dije, usted puede decir que yo dije lo que usted quiera. There's not a lot I can do about it. No hay ninguna ley de eso. But I said, ma'am, God said, Pero Dios dijo if you add to His word, que si usted le agrega su palabra, He's going to add the plagues of this book to you. Él te va a agregar las plagas de este libro a ti. And if you take away, Y si usted le quita, He's taken away your life. te va a quitar tu vida. I said, now you don't have to take my counsel. Yo le dije, tú no tienes que tomar mi You don't consejo. have to believe what I'm going to say. Tú no tienes que creer lo que yo te voy a decir. Ma'am, you just took on God in your newspaper yesterday. Usted lo que hizo fue contra Dios en el periódico Have a ayer. good day. Que tenga buen día. I turned around and walked off. Así que yo salí. She said, Pastor, can I talk to you? Ella me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? I was hoping that's what she would say. Y yo estaba esperando que ella iba a I decir said, algo. yes, ma'am. Y yo le dije, sí, señora. She said, I don't want that to happen to me. Y me dijo, yo no quiero que eso me I suceda. said, that's wise. Y yo le dije, eso es sabio. She said, will you let me quote you tomorrow in the paper? Y le dijo, ¿usted me dejaría que yo lo cite de nuevo en el And I'll periódico? quote the whole verse. Y yo voy a poner el versículo completo. And she did. Y ella lo hizo. And that was a wise thing to Y do. fue algo sabio que ella hizo. What I'm saying is this. Lo que le estoy diciendo a ustedes It's es serious que es serio. when you start touching God's word. Cuando usted comienza a tocar la palabra God's de word's Dios, holy. la palabra de Dios es It's not a santa. book. No es un libro, It's His word. es su palabra. This is our authority. This reveals who God is. Esto revela quién Dios es. God said, don't touch my word. It's holy. Dios dijo, no toca mi palabra, It's es santa, sanctified. es It's set santificada, apart. es apartada. God doesn't need me to tell you what He thinks. Dios no quiere que yo te diga a ti lo que Él God piensa. says what He means, and He means what He says. Dios dice lo que Él quiere decir y deja dicho lo que Él My quiere. responsibility is not to interpret the Word of God. Mi responsabilidad no es interpretar la My palabra de Dios. responsibility is to preach the Word Mi of God. responsabilidad es tu predicar la palabra de And Dios give application to the y dar Word of aplicación de la God. palabra de It's Dios. your and my responsibility whether or Es not su we'll obey the Word responsabilidad of God. y la mía de obedecer o no la palabra de Dios. And all of God's people ought to say, Y el pueblo de amen. Dios debe decir, It's holy, it's His Word. su palabra es santa. Now, talk to me a little bit. What does the word holy come from? Somebody tell ¿De me. dónde viene la palabra santo? Oh, come on, I don't have to preach the first point again, surely. Estaba predicando toda la It's noche. sanctified. De la palabra It santificar. simply means it's set apart. Significa apartar. God said, this is mine. Dios dice, esto es mío. Now follow me. Ahora sígame. When God sets something apart, whose does it become? Cuando Dios aparta algo, ¿a quién le pertenece? You got it, amen. I'll give you an A on that one. Le va a dar una A por eso. You better find out what God says is holy. Y es mejor que encontremos lo que Dios dice que es santo. So His Word is holy. Así que su palabra es santa. Amen? Amén. Just preach it. Así que predíquela. Turn your Bibles to the book of Leviticus, Vaya al libro de Levítico, chapter 27. capítulo 27. Now we're talking about touching holy things. Estamos hablando de tocar cosas santas. In Leviticus chapter 27, Y Levítico capítulo 27. I like to see you folks turning your Bibles. That's good. Me gusta verlo ustedes I never did understand why people went to church and wouldn't take a Bible. que vayan con el versículo en su Biblia. Yo nunca he entendido cómo gente viene a la iglesia sin Biblia. I know I'm going to be out of date when I say this. Yo sé que lo que yo voy a decir va a I sonar know un we poco got a lot of anticuado. technology, but this is not a Bible. Yo no sé mucho de tecnología, pero eso no es una Biblia. You may have the Bible on here, Usted puede tener la Biblia ahí and that's okay, y está bien, but carry this with you. pero cargue esta con usted. Sometimes I have our people, I'll say, wave your Bible in the air. A veces yo le digo a los hermanos, onden su And Biblia en they el aire. know they better not do this. Y ellos saben que no pueden sacar el celular. Oh, that's a no-no. No, no, no. So I look out, Así que yo miro. and some of them are not waving their Bible. Y algunos no ondean la Biblia. I said, pick up a songbook. That's the Así que les digo, closest cojan un thing. himnario, que eso es lo más cerca que ustedes tienen. It's okay to have the technology, Está bien tener tecnología, but we got his book. pero I tenemos don't su know about you, libro. but I love his book, don't you? No sé ustedes, pero yo amo este libro. When I first got saved,
Cuando yo fui salvo, I slept with my Bible. yo dormía con mi I did. Biblia. I just held it close to me. Yo la tenía conmigo. I just love this book. Yo amo este libro. Let me ask you a question. Déjeme hacer una pregunta. What's the difference ¿Cuál es la diferencia in the incarnated word entre la palabra, entre el and verbo the encarnado? inspired word? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre el verbo encarnado y la inspirada There is palabra no de Dios? difference. No hay The diferencia. incarnated word is in heaven. El verbo encarnado está en el The cielo inspired word is in this book. y la palabra inspirada está aquí. And how can we love him and not love this book? ¿Y cómo podemos amarlo a él si no amamos And este how libro? can we love this book and not love him? ¿Y cómo podemos amar este libro y no amarle a él? Es un libro santo. He's a holy God. Es un Dios santo. And we can have him in our hearts. Y and in nosotros our podemos hands. tenerlo en nuestros corazones. Man, there's a preaching spirit here. Hay un espíritu de predicación aquí. I gotta hurry. I told you I wouldn't keep you long. I've got to go. Yo le dije que no lo iba a tener mucho tiempo aquí. Read with our brother verse 30 of chapter 27, the book of Leviticus. Lea conmigo Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Now you read it with him. Ahora léalo conmigo, Let's read it together. todos juntos. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. You know what the tithe is, don't you? ¿Usted sabe de quién es el diezmo? All right, let me ask you a question. Déjeme hacer una pregunta. Is it holy? ¿Es santo? Now, what made it holy? ¿Y qué lo hizo santo? God said it's holy. He said it's mine. Dios dijo que es santo, Dios dijo es Now, wait a mío. minute. Ahora, espera un minuto. God said, I'm setting this apart. Dios está diciendo, yo he apartado esto, I'm giving you le estoy dando a ustedes all of this, todo esto, but 10% is mine. pero el 10% es mío. And when God says it's His, it becomes holy. Y cuando Dios dice que es suyo, eso se convierte en santo. God has sanctified the first fruits of everything He's given us. Dios ha santificado los primeros frutos de todo lo que Él nos da a nosotros. So the first 10%, Así que el primer which is 10%, called the tithe, que se llama el diezmo, God said it's mine. Dios dijo es mío. And therefore it becomes holy, it becomes sanctified. Y por lo tanto es santo y está santificado. Did you know the sin of Adam and Eve ¿Usted sabe cuál fue el pecado de Adán y Eva? was taking what God had set apart for Himself? Fue tomar lo que Dios había apartado para Turn your Él. Bibles back to the book of Genesis chapter 2. Vaya un poco atrás a Génesis And capítulo 2. notice this in Genesis 2. Y note esto en Génesis 2, Notice verse 9. el versículo 9. The Bible said, and I'll just let Brother Gabriel read it to save time. Verse 9 of chapter 2. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Notice verse 16. Note el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Notice verse 17. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Now get the picture. Mira el cuadro. God told Adam and Eve, Dios le dijo a Adán y Eva, all of the trees. todos los árboles. Listen, who created this? ¿Quién creó eso? God did. Dios lo hizo. God made this world. Dios hizo este mundo. God spoke it into existence. Dios lo habló y existió. And God placed man in it. Y Dios puso al hombre en esto. Man had nothing to do with it. El hombre no tiene nada que ver con la God gave creación. it to- God Dios, gave it to man to enjoy. Dios se lo dio al hombre para que lo But disfrute. God said to Adam, Pero Dios le dijo a Adán, this tree este árbol is mine. I'm setting it apart. es mío, yo lo he apartado. You cannot partake of that tree. Tú no puedes participar de este Why, árbol. God? It's holy. ¿Por qué Dios? It's Es set santo, apart. está apartado. They had everything. Ellos tenían todo. God gave them everything Dios le dio todo to enjoy. para que lo disfruten. But there was one thing Pero había una cosa God set apart. que Dios apartó. Just one. Esa sola. He said, that's mine. Y dijo, es mía. And you know what? You know the story. Y usted conoce la historia. They took it. Ellos la tomaron. And you know the Y consequences. usted sabe las consecuencias. There was a consequences to it. Hubieron consecuencias. And the consequences come upon the whole human race. Y las consecuencias llegaron a toda la This raza one humana. tree. Este solo árbol. It's like 1/10 of what God's given you. Es como el diezmo lo que Dios le ha dado a usted. Déjeme hacer una pregunta. Everything you have. Todo lo que usted tiene, Who gave it to you? ¿quién se lo dio? You said, well, Pastor, I worked for it. Usted dice, pero yo trabajé por eso.
But who gave you the strength to work for it? ¿Quién le dio la fuerza para trabajar? Who blessed you with the ability and the mind to do it? ¿Quién lo bendijo con la habilidad y la mente de hacerlo? Everything you have is from God. Todo lo que usted tiene es de Dios. And God has given it to us Y Dios nos lo ha dado a to nosotros enjoy. para que lo disfrutemos. I was preaching on fasting. That scared me a little bit. Where'd that come from? Eso me asustó un poco. You know, I was preaching on fasting in the first service. Usted sabe que estaba orando, predicando And el I was talking ayuno. about God wants us to enjoy to eat. You can see I enjoy what God wants me to do. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos lo que hacemos. You know how I know that? Who put the taste buds in our mouth? ¿Quién fue? Dios quiere que disfrutemos la comida. ¿Quién fue que puso el gusto en nosotros? God did. Dios. Who put all the different flavors of food? ¿Quién puso todos los diferentes sabores de las frutas, de la comida? Have you ever took something and just bit down on it and all of a sudden it just explodes in your mouth and all of that flavor just... Who did that? ¿Ha comido usted algo bueno que como que explota en su boca y usted siente todo ese sabor? ¿Quién hizo eso? To enjoy what he's Dios, given Él us. quiere que disfrutemos lo que nos ha And dado. God has given us everything we Y have. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. But God says, Pero Dios dice, the tithe is mine. el diezmo es mío, It becomes holy. es santo. Now I don't have time to tell you what God does with his tithe. Yo no tengo tiempo para decirle a usted lo que Dios Now, hace con su diezmo. I've got to move on quickly. Y tengo que moverme I know rápido. what people are going to say. Y yo sé lo que la gente va a That's decir. Old Testament. Oh, eso del I'm Antiguo gonna tell you Testamento. something. I believe in the Old Testament just like I believe in the New Le Testament. voy a decir algo. Yo creo en el Antiguo Testamento tanto como en el Nuevo. And just very briefly, you will not find in the New Testament where God said the tithe is no longer needed. Y usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento donde dice que ya no se necesita el diezmo. But turn your Bible, if you would, to Malachi chapter 3. Pero vaya a Malaquías capítulo 3 si usted Now puede. God said the tithe, look at me. Míreme aquí, Dios dijo que el God diezmo, said the tithe is what? Dios dijo que el diezmo es, Holy. Say Santo. it with me. The tithe is... el diezmo es, Well, did they say holy? Okay, all right. Santo, I heard some santos and heard something else. Sanctified and such. It's both right. All él right. quería saber si, porque oyó It varias means it palabras. belongs to God. Significa que pertenece a Dios. Now God says something in Malachi 3, church. Dios dijo algo en Malaquías 3, He iglesia. says to us Él nos dijo a nosotros. in verse 8, he asked a En question. el versículo 8 él hace una pregunta. Will a man rob God? ¿Probará el hombre a Dios? Look at me. Míreme, What would you think if you went home tonight? si usted estuviera en su casa esta noche, This has happened to me. y esto me ha pasado a I mí, know how it feels. y yo sé cómo se You siente, went home tonight que usted vaya a su casa and a thief broke in your house y que algún ladrón se ha metido a su casa and robbed you y les robe of your valuables. de sus valores. I'll tell you how you'd feel. Yo le voy a decir cómo usted se I siente. know. Yo sé, I felt mad. yo me I siento felt angry. incómodo, enojado, I felt like I had been, somebody had raped me. y me sentí como si They alguien went in and me took hubiese abusado. every drawer in our house and dumped it out on the floor and went through it. Quebraron la puerta de la casa y tiraron todo al suelo. They dumped the mattress off the bed. Y los colchones, Everything in our house was upside down. todo en la casa estaba desarreglado. I know how you would feel. Y yo sé cómo usted se sentiría. Now God said, would a man rob God? Pero dice Dios, ¿robará el hombre a He Dios? said, Pastor, heaven forbid. Usted dice que Who de would- ninguna manera. Who'd rob God? ¿Quién le roba a Dios? Heaven forbid. De ninguna manera. But God said, you have robbed me. Pero Dios dijo, vosotros me habéis robado. Well, God, wherein have we robbed you? Y dijiste, I've ¿en qué never te hemos been to robado? heaven. I've never been to heaven. Yo nunca he ido al cielo. I didn't steal one of the gates. Yo nunca me he robado una de las puertas del I cielo. didn't chip a piece of gold off of the street. Yo no saqué un pedazo de oro de las calles. How did I rob you? I've never been to your house. ¿Cómo yo te he robado si no he ido a tu casa? Ah, but God said you have robbed me Pero Dios dice, usted me habéis robado. when you went to my house Cuando vas a mi casa and you didn't take your tithe. y no diezman. Somebody ought to say amen. Alguien debe decir amén. Now listen to me. Escúcheme a He mí. said you've robbed me in tithes and offerings. Él dijo, vosotros me habéis robado en vuestros You diezmos y see, child ofrendas. of God, and I'm speaking tonight, I'm assuming for most part you're a child of God. Así que hijo de Dios, y yo asumo que ustedes son hijos de Dios. May I say to you, the tithe belongs to the Lord. Déjeme decirle que el diezmo pertenece al If you Señor. read, you don't have to turn, but if you read 1 Corinthians 16, 1 and 2, Paul gives instruction to the church to take their offerings
on the Lord's day to the house of God. Y yo no tengo tiempo para ir allá, pero usted puede ver en 1 Corintios 16, 1 y 2 que Dios habla de tomar la ofrenda en la casa de Dios el primer día de la So, semana. Pastor, what if I don't go to church tomorrow? How about, well, then next Sunday take last Sunday's offering. It's still God's. Well, you say, well, what if I don't go to church tomorrow? Pero usted dice, pero ¿y qué si yo entonces no voy a la iglesia mañana? Well, then next Sunday take last Sunday's offering. But El you próximo don't keep it. domingo de la ofrenda atrasada y la que Somebody tiene que said, dar. Pastor, what is a tithe? Pastor, how do I figure my tithe? Alguien dice, pero pastor, ¿cómo yo puedo saber cuál es mi You know, diezmo? I work and I get a salary, I get benefits. Usted sabe que me dan un salario figure my y beneficio. ¿Cómo yo sé cuál es Let mi me give diezmo? you a very simple principle. Le voy a dar un principio muy If fácil. you were working for me Si usted trabajara para mí and I said to you, y yo le digo a usted, I'll give you a percentage of everything you make. yo le voy a dar 1% de todo lo que usted haga. Do you think you could figure out how much I owed you? ¿Usted cree que usted va a calcular cuánto yo le debo? Huh? I bet you could. Yo sé que usted lo va a hacer. Pastor, I made $2,465 and you owe me, and boy, you Usted va a would decir, know pastor, how usted much hizo it is. $2,465 y me debe So tanto. here's what I'd advise you to do. Así que esto es lo que yo The le... same principle you use to figure out how much I owe you, figure out how much you owe Así God. que yo le aconsejo a usted que el mismo principio que usted usa para ver cuánto le deben, lo use para dar el diezmo. El mismo It's not principio. hard. No es But isn't difícil. it amazing how we can figure out how much we don't have a problem figuring out how much people owe us. Pero no es grandioso que no tenemos But it's problemas para saber always cuánto a nos problem deben. how much we owe God. Pero siempre tenemos problemas para saber cuánto le debemos a Dios. Pastor, I made $400 last week. Usted dice, pero yo hice But $400 did you get la semana pasada. gas allowance? Did you get gas allowance? Eh. Gas allowance for gas. Si usted recibió algún bono para el gas, Is that an income? ¿eso es un ingreso? Pastor, I get my insurance. También mi Well, if your company didn't pay your insurance, Mi but you seguro. have to. tiene que pagarlo. So that's an income. También si le llega algo del seguro gratis, eso es You una see, entrada. we figure out how much we owe God. Está hablando de beneficios que también nos pueden llegar a nosotros, aparte del dinero. We move on to the next point Y eso habla de right qué now. tanto le debemos a Dios. Some of you were smiling a while ago. I've lost the grins. Algunos de ustedes están sonriendo hace un rato, pero perdieron el gozo. I'm still in the word. Yeah. Pastor, give us the next point. We get that Pastor, point. pasa al próximo punto. Well, the next point. Bueno, pues vamos para Ah, allá. but listen. Let me tell you something. Turn your Bibles to the book of Joshua. Vaya al libro de Josué Listen to me carefully. y escuche con cuidado. I'm going to go through this one very quickly. Y voy a ir rápidamente. God, in Joshua chapter 6, En Josué 6, God had been good to Israel, Dios había sido bueno con Israel, just like God has been good to us. como Él ha sido bueno con He nosotros. delivered them from the taskmaster. Él los libró de su viejo maestro, He brought them out of the land of Egypt. los sacó de la tierra de Egipto, He had taken them through the wilderness. los pasó por el He had desierto taken care of them for 40 years. y había cuidado de ellos por 40 Their años. clothes didn't wax old. Su ropa no se Their envejeció, shoes never wore out. sus zapatos no se rompieron. God fed them manna from heaven and quail and meat. He Y, took care of them y for Dios 40 le mandó years. maná del cielo y le mandó And now cuervos. God is going to give them the promised land. Y ahora Dios le va a dar a ellos, But there's a principle La tierra here prometida. in Joshua 6. pero hay un principio en Josué 6. God said, the first fruits of everything belong to me. Y Dios le dijo, los primeros frutos de todo me pertenecen a mí. Now, when they went into the promised land, Así que cuando yo vine a la the tierra first prometida, city was Jericho. la primera ciudad era Jericó. And God makes it very clear. Y Dios lo hizo muy claro. When you go into Jericho, Cuando ustedes vayan a I'm Jericó, going to give you the city. le voy a dar una ciudad. I'm going to show you, by giving you that city, what I'm going to give you in all of the land. Y le voy a mostrar a ustedes por darle esa tierra lo que le voy a dar en If toda la I tierra. can give you Jericho, Si yo le puedo dar a ustedes Jericó, a city that is walled, una ciudad amurallada, nobody can conquer it. nadie puede If conquistarla. I give you that city, Si le puedo dar esa ciudad, that's showing you I can give you all of the land eso of le va a Egypt. mostrar a ustedes que le puedo dar toda esa tierra. Or Canaan. I'll give you everything. Toda la that I tierra de promised Canaán, you. le voy a dar todo lo que le he But prometido. that belongs to me. Pero esa pertenece a mí. Notice what he said in verse 18 Mire lo que dice el versículo 18 and verse 19. y 19, Josué 6. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová.
Did you notice God said, it's all mine? Usted vio que Dios dijo que Well, let me todo ask es you a mío. question. Doesn't God have a right to say, this is mine? ¿No tiene Dios el derecho de decir esto es mío? That's not selfish of God. Eso no es egoísmo de parte de Dios. You know what that does? ¿Usted sabe lo que esto hace? That reveals our heart about God. Eso revela nuestro corazón acerca de Dios. When God said, this is mine, Cuando Dios dice esto es mío, I'm going to give you everything you need. yo le voy a dar todo lo que usted necesita. But we want what God says is His. Pero nosotros queremos lo que Dios dice que es de él. Now you know the story. Y usted conoce la historia. They went into Jericho, Fueron a Jericó and a man by the name of Achan y un hombre llamado Acán decided he took a little silver tomó un poco de plata and a few Babylonian garments y algunos and brought mantos babilónicos and brought a curse upon the nation of Israel. y trajo una maldición de la nación And de Israel. God pulled back His protection. Y Dios quitó su protección And God pulled back His provision. y Dios quitó su provisión. Why did God do that? ¿Por qué Dios hizo eso? Because He wanted His people to suffer? No. ¿Porque Él quería que ellos sufrieran? Because No. they touched that which was holy. Porque ellos tocaron lo que es And santo. it became holy when God said, it's mine. Y se hizo santo cuando Dios dijo es mío. And when God says, this is mine, Y cuando Dios dice es mío, we ought to protect it nosotros debemos protegerlo and not touch it. y no tocarlo. Turn your Bible to the New Testament. I want to wind down. Vayan al Nuevo Testamento, por favor. When does something become God's? Cuando algo se convierte de Dios, Sometimes O it pertenece a becomes Dios. God when He says, it's mine. algunas veces cuando Dios dice es mío, God said, Adam and Eve, this tree is mine. Dios le dijo a Adán y Eva, este árbol es mío. God said to the people of God, the tithe is mine. Dios le dice a su pueblo, el diezmo es mío. God said to Achan and to the people of Israel, Jericho is mine. Dios le dijo a Acán e Israel, Jericó es mío. But something else becomes holy. When we give it to God, it becomes holy. Pero hay algo más que cuando nosotros le damos a Dios, se convierte en Now santo. listen to me carefully. Escúchate I'm going conmigo, to make two applications. and escúchame I'll con close. cuidado. Voy a hacer dos aplicaciones y cerramos. God doesn't ask you for anything He's given you. Dios no te pide nada de lo que Él te ha dado. But when you tell God you'll give something to Him, it's Pero cuando His. usted le dice a Dios que le ha dado algo a Él, And when you give it to God, you don't have a right to take it back. y cuando usted se lo da a Dios, ya usted no tiene derecho a Would you agree quitárselo. with that? ¿Está de acuerdo con eso? I never tell people, make a vow to God. Yo nunca le digo a la gente que haga un voto a But when Dios. you make a vow to God, you must keep the vow. You Pero make cuando usted to hace God. una promesa a Dios, usted debe cumplir su promesa. Here in Acts chapter 5, En Hechos capítulo 5, I'm sure you're familiar with the story. estoy seguro que está familiarizado con la historia. At the end of chapter 4, the book of Acts, Al final del capítulo 4 de there was a Hechos, man by the name of Barnabas. había un hombre que se llamaba Bernabé. He had some land up in Cyprus. Y él tenía una heredad. He told God, En I'll Chipre. sell the land and I'll give it to you. Y él le dijo a Dios, voy a vender esa tierra y te la doy a ti. And the Bible tells us he did just that. Y la Biblia dice que él hizo He eso. sold the land in Cyprus. Él vendió He la said, tierra en God, Chipre. I'll give that to you. Y dijo, Dios, yo te voy a dar esto. God sent a man by that wanted to buy his property. Así que Dios, And when God sent a man by to buy his property. y Dios envió un hombre que comprara esa propiedad. And he bought the money and he brought it to the house of God. Y así que cuando él tuvo el dinero, lo trajo todo a la casa de Dios. There was another couple in that church by the name of Ananias and Sapphira. Pero había otra pareja en esta iglesia que se llamaba They had Ananías y a piece of Zafira. land too. Ellos también tenían una heredad. And they said, God, we've got some land. Y ellos dijeron, Señor, tenemos una We'll heredad. sell our land. Vamos a vender nuestra And heredad. we'll give you the money we sell from the Y land. te vamos a dar todo el dinero de nuestra heredad. I don't know what happened. Yo no sé qué pasó. God sent a man by. Dios me envió a They alguien bought the land. que le compró la heredad I mean, they sold it quick. y la vendieron rápido. Maybe real estate went up. I don't know. Quizá ¿cómo se llama la gente que buscan casa? But anyway, Una gente, they un got, corredor fue. I don't know what happened, but they got more than what they thought they ought to give God. Yo no sé qué pasó, pero ellos pensaron que iba a ser Now más wait de a lo que minute. le When iban you a dar a tell Dios de más. God you give him something, it's his. Pero usted no puede pensar algo. Cuando usted dice que You le va a know dar a the Dios story. algo, es de él. Verse 1 and 2. Versículos 1 y It 2. says, but a man by the name of Sapphira and Ananias and his wife Sapphira, they sold a possession. Pero cierto hombre llamado Ananías con But Zafira su notice mujer verse vendió una 2. heredad. Pero nota el versículo 2 del But capítulo kept 5. back part of the piece, Y and his sustrajo wife del also precio, being privy to do it. sabiendo también su mujer, And they only brought part. y trayendo solo una parte. Now
Now listen to me carefully. Escúcheme I'm con talking cuidado. about touching holy things. Estoy hablando de tocar las cosas santas. Listen to me. Escúcheme. What in the world is holy about this $20 bill? ¿Qué tiene ese billete de $20 de santo? Nothing Nada, till I give it to God. hasta que yo se lo dé a Dios. It becomes His. Que entonces de Él. This is reality. Y esta es la realidad. They said, God will give it all to you. Y ellos dijeron, Dios, te lo vamos a dar todo. But they got a better price. I don't know what Pero happened. parece que le dieron más de lo que ellos estaban pensando. But they decided Y ellos decidieron they would keep back part of it. que iban a sustraer So algo de la they heredad. touched that which was holy. Así que ellos tocaron lo que era santo. You read the story. I don't have time. Usted lee la historia, yo no tengo tiempo. Ananias came in. Ananías vino, Pastor Peter was standing up here in the pulpit. el pastor Pedro estaba en el púlpito. He said, now listen, sin blinds people. You know that, Usted right? sabe que el pecado ciega a la gente. I mean, Ananias comes in. He brings in an offering. Ananías vino y trajo una ofrenda. Peter says, Pedro le dijo, is that all of it? ¿eso es todo? Now, if he'd have been smart, he'd have thought, now why is he asking me that question? Si él hubiese sido inteligente, él dice, ¿por qué él me preguntó eso? He ought to think he knows something. Él debió pensar, él sabe algo. I think Peter was preaching, being led by the Spirit. Y creo que Pedro estaba predicando guiado por el Espíritu. Is that all of it? ¿Eso es todo? And he lied. Y él mintió. He said, that's all of it. Y él dijo, es todo. And Peter said, you've not lied to man, you've lied to God. Y Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. And he died. Y murió. 3 hours later, 3 horas después. aren't you glad we're not going to have another 3-hour service? Y estoy contento que no tenemos un 3 culto de 3 hours horas. later, his wife comes in. 3 horas después viene su esposa a la iglesia. Peter doesn't even give her a chance. Y Pedro ni siquiera le dio una oportunidad. Le preguntó. He said, did you sell the land for so much? She ought to think Y le preguntó, ¿usted vendieron la heredad por tal precio? Look around. Where's Ananias? Ella vio mirar alrededor y decir, ¿dónde está mi esposo? Para que él me diga que sí, por lo menos. And you know what Peter said? ¿Y usted sabe qué Pedro le He dijo? said, the same guys that carried your husband out are on their way down the aisle to get you. Los mismos que cargaron a tu esposo vienen para recogerte a ti. And he didn't even stop preaching. They just carried her out. Él ni siquiera dejó de predicar, ellos la cargaron y él siguió. What did they do? ¿Qué yo hice? They told God they would do something and didn't do it. Ellos le dijeron a Dios que iban a hacer algo y no lo hicieron. Tocaron. Listen to me carefully. Escúcheme con cuidado. What have you told God you would do ¿Qué le ha dicho usted a Dios que va a hacer? and you've not done it? Y no lo está haciendo. Now let me give you the last point and I'll close. Te voy a dar el último punto y Your cerramos. Bibles to Romans chapter 12. Vaya a Romanos 12 And I'll close with this. y cierro con esto. In Romans chapter 12, Romanos 12, verse 1 and 2. versículos 1 y 2. Notice what it says. I'll ask Brother Gabriel to go ahead and read it. Note lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. There's people, and maybe people in this room, Hay gente, y quizá gente aquí, who's promised God, que le han prometido a Dios, I'll serve you. te voy a servir. Take my mouth Toma mi boca and let me be a spokesman for you. y déjame que yo sea un orador Take para my ti. hands Toma mis manos and let me be used for the work of God. y déjame ser usado para tu Take obra. my feet Toma mis pies and use them for your ministry. y úsalo para tu You've ministerio. given your life to God. Usted le ha dado su vida a Dios. Be careful Tenga cuidado and don't take it back. de no tomarla para Because atrás. once you give it to God, Una vez usted se la da a Dios, it becomes holy. es santa. It's just like that $20 bill. There's nothing holy in that paper money. Es como ese billete de $20. No hay nada santo en ese papel, pero cuando usted se lo da a Dios, It becomes holy because it becomes His. es santo porque es de Él. And beloved, once we give God our lives, they're His. Y cuando nosotros le damos nuestra vida a Dios, es de Él. My brother, I was in the States a couple of weeks back. I got a brother's dying with cancer, and I was there to see Yo him. estaba en Estados Unidos hace un par de semanas y tengo un hermano muriendo con cáncer. My other brother, he said, when are you going to retire? Y mi hermano mayor dijo que por qué no me retiro. I said, I can't. Y yo le dije, no puedo. He said, why not? Y me dijo, ¿por qué? I said, I told God I'd give him my life as long as I live. Y yo le dije a Dios que le iba a dar mi vida hasta que yo esté vivo. I can't. No puedo. Simple.
I don't have Sí. to pray, God, you want me to retire? Yo no tengo que orar, Señor, ¿tú quieres que me retire? 45 years ago, Hace 45 años, a little church that I went to, en una pequeña iglesia que yo down in fui, the woods, we had a big old rock altar. ahí en el bosque teníamos un altar de piedra And we would go down to pray at that rock altar. y nosotros íbamos a ese altar de piedra And we would pick up little pebbles as we would go down. y cogíamos pequeñas piedras mientras We íbamos would lay those little pebbles on that rock altar. y dejamos esas piedras en ese altar de piedra. Symbolically, we were saying, Lord, this is my burden. I'm laying it here, giving it to you. And we'd pray right Es there. una manera simbólica de decir, Señor, esta es mi carga, la estoy dejando aquí para que tú te encargues, y así One night oramos. when I got off from work over 45 years ago, Una noche, hace más de 40 años, cuando salí del trabajo, about 1 o'clock in the morning, como a la 1 de la mañana, I went over to their church. fui a la iglesia I walked down in the woods to that rock y altar. fui ahí al bosque And I climbed on that rock altar. y fui a ese altar de piedra And I laid myself on that rock altar. y me And I, arrodillé ahí and I said, oh God, y dije, oh Señor, oh Dios, if you'll take this life, si tú tomas esta vida, I'll give it to you. yo te la doy a ti And I can't take it back. y no puedo tomarla de nuevo. I can't. No puedo, And neither can you, tampoco usted puede, because it becomes holy. porque es santa. Have you told God you'd give him so much time praying every day? ¿Le ha dicho usted a Dios que le va a dar cierta cantidad de tiempo orando diariamente? That becomes holy time Ese es tiempo santo, because you give it to God. porque usted se lo dio a Dios. Have you told God you'd read your Bible so much every day? Usted le ha dicho a Dios que va a leer una cantidad de la Biblia That diariamente. becomes holy Eso es santo, because you give it to God. porque usted se lo dio a Dios. Have you told God you'd give to missions? ¿Le ha dicho usted a Dios que va a dar a las misiones? That becomes holy Eso es santo, because you give it to God. porque es dado a Dios. Have you told God you'll be a witness to the unsaved? ¿Le ha dicho usted a Dios que va a testificar a los perdidos? Holy because you give Eso it to es God. santo, porque usted se lo ha dado a Dios. You know what Adam and Eve did? ¿Usted sabe lo que Adán y Eva hicieron? Touched what was holy. Tocaron lo que era santo. You know what Achan did? ¿Usted sabe lo que Acán hizo? He touched what was holy. Tocó lo que es santo. Do you know what Ananias and Sapphira did? ¿Usted sabe lo que Ananías y Zafira They hicieron? touched what was holy. Tocaron lo que es santo. Church, listen. Iglesia, escuche. Don't touch what you've given God No toque lo que usted le ha dado a Dios, because it's holy. porque es santo. Let's pray. Oremos. While I'm praying, I'm going to ask Pastor Aguero to Y come. mientras oro, le pido al pastor Agüero que venga He'll close the service. para que cierre el servicio. Father, I've tried to preach what you've laid on my heart. Señor, yo trato de predicar lo que tú has puesto en mi corazón. I thank you for this church. Te doy gracias por esta iglesia Many people. This church is in existence and done what it's did y mucha gente y